Último conversatorio de un tema bastante interesante y de mucha pertinencia. Daremos paso al conversatorio de avances y nuevos desafíos en la lucha de género. Nos traerá una temática de actualidad desde los avances en promoción de leyes y políticas de género, así como los desafíos a enfrentar para lograr una verdadera igualdad. En este conversatorio vamos a contar con la participación de la doctora Carvajal Basto, la magistrada del Consejo de Estado, la doctora María José Fariñas Dulce, profesora de la Universidad Carlos III de Madrid, la doctora Doris Pinzón Amado, magistrada del Tribunal Administrativo del Departamento de Cesar, la doctora Lilia Álvarez Quirós, magistrada del Tribunal Administrativo del Departamento del Atlántico, la doctora Marta Lucía Mogollón Sáquer, jueza administrativa de Santa Marta, y la doctora Giovanna Bonilla Mitriotti, jueza administrativa de Cartagena. Este conversatorio estará moderado por el doctor José Hernando de la Osa Mesa, juez administrativo de Riohacha. Sean todos bienvenidos. Buenas tardes. Yo estaba bastante preocupado porque yo decía, bueno, ¿cómo animo a este público cuando vaya a iniciar? Pero ya el conversatorio del folclorismo y literatura lo logró, así que gracias, doctor Eduardo, doctor Pedro, doctora Pilar. Buenas tardes a todas, todos y todes. Me uno a las manifestaciones de agradecimiento y felicitaciones que se le han dado al Tribunal Administrativo de Bolívar, en especial al doctor Jean Paul, al doctor Luis Miguel, a los demás magistrados y empleados. Hoy, además de lograr un acercamiento de hermanos e hijos del Caribe, tenemos la oportunidad de reunirnos para dialogar sobre un tema muy importante: los avances y nuevos desafíos en la lucha de género. Este panel representa una diversidad de perspectivas y experiencia y está integrando, como ya lo pueden ver, por valiosas mujeres del ámbito jurídico, judicial y académico. La doctora Giovanna Bonilla, jueza administrativa aquí en Cartagena, la doctora Lilia Álvarez, magistrada del Tribunal Administrativo del Atlántico, la doctora María José Fariñas Dulce, nuestra cuota internacional, docente de la Universidad Tercera de España, perdón, de la Universidad Carlos III de España, la doctora Marta Mogollón, jueza administrativa en Santa Marta, la doctora Doris Pinzón Amado, magistrada del Tribunal Administrativo del Cesar, y finalmente la doctora Estela Janet Carvajal Basto, nuestra consejera de Estado y expresidenta de la Comisión Nacional de Género. Yo, el único hombre del panel, José Hernando de la Osa Mesa, juez administrativo en Riohacha. Sin embargo, debo precisar que, doctoras y público, soy un aliado de esta causa de la lucha de género. Desde mi rol como juez administrativo me he venido esmerando por que mis decisiones judiciales poco a poco se vaya incluyendo la perspectiva de género. El objetivo de nuestro panel es promover un diálogo abierto y constructivo sobre cómo podemos avanzar hacia una sociedad más igualitaria, debiendo precisar que este tema es inclusivo y no solo concierne a las mujeres, sino también a todas las personas independientemente del sexo y del género. Sin más preámbulo, los invito a escuchar las voces expertas que me acompañan y a sumergirnos en esta importante conversación. Para adentrarnos al tema sobre los avances y nuevos desafíos de la lucha de género, es necesario conocer algunos conceptos básicos sobre lo mismo.
a veces no sabemos distinguir entre sexo, género, equidad de género o igualdad. Para ello, otorgaré el uso de la palabra a la doctora Estela Janet para que nos ilustre más al respecto. Doctora, adelante. Muchísimas gracias, un muy cálido saludo para todas las personas que nos acompañan en este maravilloso evento. Un agradecimiento inmenso también a la región Caribe por esta invitación, al doctor Luis Miguel Villalobos, al doctor Jean Paul Vázquez, y decirles pues la satisfacción y la alegría de estar en esta hermosa y sin igual región. Pero dos motivos de alegría más que no me puedo cohibir de expresarles, y es que estoy aquí con mis pares, con los jueces, con los magistrados que han ingresado justamente a la rama judicial por sus méritos y que son la base, el cimiento de la jurisdicción contencioso administrativa. Pero también darle un saludo muy, pero muy lleno de cariño a personas que en ese trasegar judicial, desde que ingresé como magistrada auxiliar en el Consejo de Estado, fui luego por carrera al Tribunal de Cundinamarca y tuve la fortuna de volver al Consejo de Estado, han contribuido no solo en mi formación, sino en ese impulso a la jurisdicción contenciosa administrativa, representantes de este bello Caribe, y que no puedo sustraerme de llamarlos por sus nombres y un poco en orden cronológico de cómo los conocí. El doctor Manuel Urueta, el doctor Rafael Vergara, el doctor Álvaro Namén, el doctor Germán Bula, y bueno, aquí la doctora Sandra Ibarra, mi excompañero William, la doctora Miriam, que también nos está acompañando, y que siempre han puesto su mano y su impulso para que desde el enfoque de ellos y la colaboración se enriquezca esta jurisdicción cada vez más. Y cómo no mencionar a nuestro vicepresidente, que en este contexto de el derecho ambiental, de la vida y de todo lo que hacemos, está siempre presente, acompañándonos, incluso con la generosidad de decir que el enfoque ambiental que él quiere introducir arranca un poco de oír el enfoque de género que nosotros queremos impartir en las decisiones judiciales. Bueno, de manera muy rápida, pero como para motivarlos a pensar que a veces hay conceptos tan básicos, pero que no nos detenemos a pensar, y sí sirven para llegar a una decisión judicial en donde tengamos una mirada distinta y podamos acercarnos más a aplicar la perspectiva de género. Lo primero, distinguir entre el sexo y el género. El sexo son aquellas diferencias biológicas, generalmente relacionadas con la reproducción, rasgos físicos, rasgos fisiológicos, mientras que el género es una construcción social. Son esas características que una sociedad determinada, en un momento determinado de su historia, le asigna a los hombres y le asigna a las mujeres. Entonces, esto para significar que uno es las diferencias de tipo biológico y otras las diferencias que socialmente se le atribuyen al sexo masculino o al sexo femenino. Y de ahí vienen un poco los estereotipos. Entonces, para decir esto es construido y a veces nosotros no nos damos cuenta de eso. Entonces, en esos estereotipos, entonces se dice, el hombre tiene que ser el masculino, tiene que ser el que toma las decisiones, el hombre por lo general no es emocional, el hombre es líder, el hombre es competitivo, mientras que la mujer debe ser muy femenina, sumisa, suave, emocional. Y eso incluso lleva a que
desde niños a veces se les digan, no, es que los hombres no lloran. Parece una niña, por ejemplo, llorando. Van pasando los años y esa un poco castración de que el hombre pueda expresar sus sentimientos incluso lleva a unas enfermedades también de todo tipo, pero que hace que impacten en esa manera. La falta de poder expresar sus emociones impacten de una manera mayor a los hombres que a las mujeres. Y cuando hablamos de igualdad de género, simplemente nos referimos a esa imparcialidad en el trato que debemos dar a las personas ante situaciones iguales, pero igualmente el tratamiento desigual para poder llegar a la igualdad. Entonces, si históricamente, un ejemplo muy sencillo, si históricamente las mujeres no hemos recibido el mismo trato o no hemos tenido las mismas oportunidades que los hombres, eso hace que se tomen medidas desde diferentes ámbitos. Uno de esos ámbitos es, por ejemplo, el ámbito jurídico. Y entonces ustedes ya verán cómo en el siglo pasado irrumpió una serie de normas que comienzan un poco, pero muy rápido, pero ya explicarles acá cómo tienen que reforzar el papel de la mujer en la sociedad, propiciarle, por ejemplo, permitiendo que acceda, al igual que los hombres, a las universidades, que ingrese a la vida política. Nosotros tuvimos el derecho al voto en el 54, lo ejercimos por primera vez en el 57 y así paulatinamente una serie de disposiciones jurídicas para reforzar la presencia de las mujeres en la sociedad. Y la perspectiva de género, pues es una categoría de análisis que consiste un poco en ver, en analizar, en observar el impacto que tiene el género en los diferentes roles, interrelaciones, en lo que tiene que ver con nosotros, pues en las decisiones judiciales. Escudriñar eso un poco como aquí lo van a explicar. Gracias. Gracias, doctora Estela. Doctora Doris, el abismo que existe entre los derechos legalmente reconocidos para las mujeres, tanto en el orden interno como en el contexto internacional y su real aplicación, ha dado lugar a que diversas disciplinas se hayan ocupado de ese estudio con diferentes enfoques económicos, sociológicos, pedagógicos. No obstante, ese abismo, esa brecha, actualmente va disminuyendo. Le pregunto, en el campo jurídico, ¿cuáles son los avances que se han producido en materia de igualdad de género, en particular sobre la mujer? Muy buenas tardes para todos. Bueno, es importante en este aspecto hacer mención precisamente a la ruptura que se dio con el concepto de igualdad formal, que fue básicamente con el que se inició el reconocimiento de los derechos. Somos iguales ante la ley, y eso implicaba casi que una fórmula matemática. No había ninguna consideración que debiese mediar para efectos de hacer ese análisis. Viene la disruptura con el concepto y se empieza a propender por alcanzar la igualdad material. Y esa igualdad material implica analizar qué condiciones económicas de diferente tipo se presentan que pueden generar desigualdades o asimetrías de hecho y que ameritan un tratamiento diferente. En el caso de las mujeres y los derechos de las mujeres, tenemos unos avances a nivel internacional e interno. Empezaré por los internos, por cuanto con la Constitución del 91 logramos la introducción de varias premisas que son fundamentales al momento de decidir. Y básicamente las vamos a encontrar en el artículo 13, el derecho a la igualdad. Hombres y mujeres son iguales y no se admite ningún tipo de discriminación. Los artículos 42 y 43 se proscribe toda forma de discriminación también frente a la mujer, reconoce nuevamente los derechos. El artículo 29 en cuanto a debido proceso, que vamos a interrelacionarlo con el artículo 229,
respecto de la tutela judicial efectiva, que es donde adquirimos aquí un papel relevante todos los jueces. Básicamente la invitación en esta pequeña charla es a que todos tengamos en cuenta ese marco jurídico constitucional, convencional al que se hará mención ahora, y las normas nacionales que han tratado de expedirse precisamente para garantizar que contamos con instrumentos para tomar decisiones que propendan por erradicar esas diferencias, esa discriminación existente entre hombres, mujeres y otros sectores que se encuentran discriminados de manera sistemática en nuestro sistema jurídico. Y entonces, en primer lugar, en cuanto al derecho convencional, vamos a encontrar la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, conocida en el argot como la Convención CEDAW, que se adopta por parte de la Organización de Naciones Unidas el 18 de diciembre de 1979, es incorporada en el derecho interno a través de la Ley 51 de 1981, y en ella básicamente lo que se indica es que existe el compromiso de todos los estados que hacen parte de la organización por eliminar todo tipo de discriminación contra la mujer, y en esa medida se le exige a los estados adoptar políticas en procura de superar esas diferencias. De igual forma, se les compromete para adelantar la lucha contra la violencia de género, que se manifiesta en diferentes escenarios a nivel político, laboral, económico, y es decirle a los estados: implementen políticas que le permitan a la mujer poco a poco incorporarse formalmente y en igualdad realmente de condiciones con los hombres. Increíble, pero tiene derecho a elegir, tiene derecho a ser elegida, eso hay que reconocerlo en una convención y decirle a los estados: hagan los esfuerzos porque esto realmente sea efectivo en cada uno de sus países. También el derecho a la educación, el derecho al trabajo, a organizarse y asociarse, entre otras consideraciones que se traen en esa convención. Como le indiqué, fue incorporada al ordenamiento nacional y con el artículo 93 de la Constitución Política, que nos permite considerar que hace parte del derecho interno, es claro que resulta obligatorio para todas las autoridades, en especial para las judiciales, nosotros en particular. En esa convención se creó el Comité para la Eliminación de toda forma de discriminación, que es un comité que se encarga de hacer seguimiento sobre las políticas y acciones que adoptan los diferentes estados. Llama la atención especialmente que se ha reconocido que la administración de justicia tiende a tener un papel para perpetuar los tipos de discriminación existentes. Y en esa medida, la invitación en esta oportunidad es a que tengamos en cuenta que no puede estar solamente escrito en un papel o en una convención, sino que debemos apropiarnos de todas las categorías y tratar de analizar en cada uno de los casos que nos corresponde decidir si existe algún tipo de discriminación vedada, porque tenemos el derecho formal que, volvemos al punto, garantiza una igualdad formal, pero nuestras decisiones pueden marcar una diferencia al momento de resolver esas controversias en donde están de por medio los derechos de las mujeres y de otros sectores marginados. Muy bien, hay varias recomendaciones de la ONU, pero realmente hay que hacer énfasis en una segunda convención, y es la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar las violencias contra la mujer. Esta fue adoptada por la Organización de Estados Americanos el 3 de mayo de 1995 e incorporada en el derecho nacional a través de la Ley 248 de ese mismo año. Increíble, pero hasta esa convención se nos dijo: mujeres, tienen el derecho a vivir libre de las violencias. Ustedes tienen derecho a una vida sin violencias, que creo que es el énfasis que ha tenido la política pública, mayor insistencia en los últimos años. Y por fortuna y pese a lo cual, pues seguimos viendo conductas en donde la mujer sigue siendo objeto de apropiación y de actos violentos en el seno interno y en el escenario público,
qué es lo que se quiere combatir a través de esta convención. Esta convención en Colombia ha sido materializada o desarrollada a través de diferentes leyes y básicamente podemos hacer mención pues a las que reprimen la violencia intrafamiliar, a las que propenden por la igualdad de derechos en materia laboral para las mujeres, el acceso a los cargos públicos, la protección del trabajo de la mujer, el reconocimiento del valor económico que realmente tiene en la sociedad que no había sido reconocido con anterioridad, ese trabajo del hogar no remunerado, ese trabajo invisible de las mujeres rurales que están aún más, digámoslo así, afectadas con este fenómeno de la discriminación. Interpretación en pro de la mujer. Continuamos con la doctora Marta Lucía Mogollón. El objetivo de desarrollo sostenible número 5, igualdad de género, consistente en lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas, pretende un mundo próspero y equitativo, no solo desde el aspecto de la representación política de la mujer, sino en acceso a educación, atención médica, oportunidades de trabajo y programas de empoderamiento económico. En el quehacer judicial, ¿hay alguna política para lograr aplicar igualdad de género y no discriminación? Buenas tardes a todos. Para hablar de estas políticas al interior de la rama judicial, debo referirme a la labor de la Comisión Nacional de Género de la rama judicial. Esta comisión fue creada por el Acuerdo 4552 de 2008 y tiene como propósito orientar e impulsar el desarrollo de la igualdad, la equidad de género y la no discriminación, proponiendo políticas, planes y acciones que permitan garantizar el acceso de las mujeres y las niñas a la administración de justicia sin discriminación y en igualdad, promover la sensibilización y la formación judicial en materia de género y establecer las directrices para la incorporación de la perspectiva de género en la actuación judicial, la formación y el acceso a los cargos de la judicatura. La Comisión Nacional de Género está integrada por 5 magistrados por cada una de las altas cortes, presidida en este momento por el doctor Jorge Enrique Ibáñez, magistrado de la Corte Constitucional, y representando nuestra jurisdicción el consejero Pedro Pablo Vanegas. En el mismo acuerdo se dispuso la creación en cada uno de los distritos judiciales de comités seccionales de género, en la actualidad son 31, y el acuerdo 1661 del año 2017 estipula la composición de esos comités seccionales. Por ejemplo, en Santa Marta está integrado por 4 magistrados, uno por el Tribunal Superior, el Tribunal Administrativo, el Consejo Seccional de la Judicatura y la Comisión Seccional de Disciplina Judicial, y 2 jueces, uno de la jurisdicción ordinaria y uno de la jurisdicción contenciosa. De hecho, nuestro moderador es parte del Comité Seccional de Género de Riohacha. Por ponerles un ejemplo, el Comité Seccional de Género en Santa Marta este año ha adelantado varias jornadas de sensibilización. El día 8 de marzo, con ocasión del Día de la Mujer. De igual manera, el día 28 de junio se hizo una jornada de sensibilización sobre la diversidad sexual. En este momento se está preparando una jornada de sensibilización para el día 25 de noviembre, que es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Debo mencionarles también, como parte de estas políticas, el Acuerdo 9743 del año 2012, que estableció las líneas de acción, las estrategias y los planes para el desarrollo de la igualdad y la equidad de género. Si nosotros hacemos una evaluación en este momento de esos planes de acción, podemos afirmar que se ha venido cumpliendo. Basta con que ustedes visiten el micrositio de la Comisión Nacional de Género en la página web de la rama judicial y ustedes van a encontrar allí normativa y jurisprudencia. Van a encontrar más de 45 publicaciones realizadas por la Comisión Nacional de Género. Van a encontrar la lista de verificación, que es una herramienta virtual de apoyo para la identificación e incorporación
de la perspectiva de género dentro de las sentencias judiciales. Los invito también a conocer el boletín de la Comisión Nacional de Género. Ahí van a encontrar los extractos de las sentencias más recientes dictadas por las altas cortes en materia de género y la publicación permanente de sentencias de jueces y magistrados en materia de género que dentro de sus consideraciones hayan ordenado la difusión a través de la Comisión Nacional de Género. Merece también una mención importante el Conversatorio Nacional de Género, que este año llega a su 20ª versión, que han titulado Coordinación Estatal para la Prevención de las Violencias Basadas en Género. Este conversatorio nacional tiene como propósito el fortalecimiento de las acciones conjuntas y la colaboración armónica de todas las entidades que conforman las ramas del poder público para desarrollar herramientas que permitan la prevención en las violencias basadas en género. A nivel regional también se realizan conversatorios. Este año, por ejemplo, se han llevado a cabo en ciudades como Pamplona, Quibdó, Cali y Barranquilla. Un especial reconocimiento también nos merece el Observatorio de Género. El Observatorio de Género es una herramienta de consulta y análisis de los procesos de gestión de la rama judicial. Allí vamos a encontrar normatividad y jurisprudencia nacional e internacional en materia de género. Vamos a encontrar las estadísticas nacionales de género con unos datos muy interesantes. También vamos a encontrar publicaciones, libros, videos, clases magistrales de connotados docentes nacionales e internacionales en materia de género. Finalmente les menciono el concurso nacional de sentencias de género, que este año llega a su 6ª versión, con una participación de 218 sentencias, de las cuales 30 fueron proferidas por la jurisdicción de lo contencioso administrativo, que dicho sea de paso, en el año 2020 ganamos en la categoría de jueces con una sentencia de la juez primero administrativo de Pamplona. En el 2021 ganamos en la categoría de magistrados con una sentencia del Tribunal Administrativo del Cauca con ponencia del doctor Carlos Leonel Buitrago, y nuevamente en el 2022 en la categoría de jueces con una sentencia de la juez cuarta administrativa de Quibdó. La invitación y la tarea que les hago, que les impongo desde este escenario, es que utilicemos las herramientas que han sido puestas a nuestro alcance por parte de la Comisión Nacional de Género y sus comités seccionales. Gracias. Además que los premios son muy buenos, especializaciones y maestrías en la Universidad de Externado y otras universidades para ese concurso de sentencias con perspectiva de género. Continuamos con la doctora Lilia. Doctora Lilia, tanto el Consejo de Estado como la Corte Constitucional se han pronunciado sobre el enfoque de género en sus providencias, indicando que es una obligación del juez y no una opción aplicar perspectiva de género en las decisiones judiciales. Tanto así que han dicho que los jueces, además de reconocer derechos, también pueden confirmar patrones de desigualdad y discriminación. Como quiera que este es un congreso de jueces y magistrados, doctora, ¿cómo introducir la perspectiva de género en las decisiones judiciales? Gracias, buenas tardes. Antes de iniciar, quisiera que los compañeros jueces y magistrados me colaboraran con un muy rápido sondeo y respondiesen levantando la mano quienes al momento de tomar sus decisiones utilizan la intuición. Sin pena, porque los estamos buscando y sí es para esto. Entonces, nuevamente, ¿quiénes utilizan la intuición? Bien. Para responder tu pregunta, José, desde la visión tradicional, el derecho, en ciertas circunstancias y en ciertas condiciones, produce consecuencias jurídicas que hacen o desmejoran o generan detrimento en el derecho de las mujeres. La respuesta o la corrección ante esta situación
es que los hechos, las pruebas y las normas se deben interpretar con un enfoque diferencial de género. Así se incorpora la perspectiva de género. Esto para un público muy entendido como el que nos acompaña hoy. Para el común de la gente es simplemente volver esa igualdad material que puede traer el artículo 13 de la Constitución Política, la igualdad formal que puede traer a una igualdad material, pero con el enfoque de género. ¿Cómo lo incorporamos a la decisión? ¿Cómo llegamos ahí? ¿Cómo llegan esos casos? Está el juez interesado que quiere y debe reconocer una situación. Ya no estamos hablando de solamente un conocimiento de los hechos, sino reconocer una situación. Y también en aquellos escenarios donde hay una sospecha de violencia de género. Entendida esta violencia, no solamente en la violencia directa que todos asociamos, la palabra enseguida a las agresiones físicas, sino todas las categorías de la violencia indirecta que no vamos en este momento a conceptualizar porque nos extenderíamos mucho. La violencia psicológica, la violencia económica. Esa sospecha funciona epistemológicamente de la siguiente manera. Tenemos unos hechos que nos dan unos datos que nos dan unos visos de verdad. Luego esto genera en nosotros unas ideas o unos razonamientos y al final de toda esta cadena lo que ocurre es que llegamos a pensar con cierto grado de sospecha. Pero a mí me gusta mucho algo que le escuché en un encuentro de género, porque yo hago parte de la Comisión del Atlántico, de la Comisión Seccional, a un juez promiscuo de Lérida, y él decía, aquí hay gato encerrado. Eso es lo que realmente nos ayuda a nosotros, en lo castizo dicho, para poder identificar esos casos en los cuales se debe aplicar la perspectiva de género. Vienen entonces ya todas las dimensiones, la sustancial, que ampliamente la doctora Doris la mencionó y creo que no vale la pena ya hacer un recuento, pero simplemente decir es utilizar todos esos materiales jurídicos de los cuales hemos reflexionado ya y que sí debemos decir que aparte de los convencionales que suelen llamar mucho la atención, nosotros tenemos excelentes materiales jurídicos en la Constitución para poder utilizarlos. Luego viene esa dimensión interpretativa o hermenéutica que nos lleva en código de derechos humanos a hacernos o utilizar principios como la tutela efectiva de la víctima y el principio pro persona o pro homine para aplicarlo a la realidad del caso. Y en la valoración de la prueba, que es muy importante, aquí tenemos que identificar y saber, ya hemos reconocido la situación, que estas están caracterizadas por unas relaciones asimétricas de poder. Es decir, que la mujer normalmente que llega a reclamar estos derechos no está en igualdad de condiciones que el hombre. Por lo tanto, esa necesidad de la igualdad de armas que permea el derecho procesal, el derecho probatorio, en este caso tiene que reinterpretarse. Y nosotros tenemos que empezar allí a ver a quién le corresponde probar qué, cómo manejamos el tema de la carga, aquí de la prueba. Aquí tiene que haber una suerte de flexibilización. Adicional a esto, la prueba, cuando se aplica perspectiva de género, se privilegia la prueba indiciaria, la prueba indirecta sobre la prueba directa. Esto yo creo que aquí a nadie hemos venido a enseñarle esto todos ya nosotros lo sabemos. Lo que queremos especialmente llamar la atención es qué tipo de juez es el capaz de utilizar y de aplicar la perspectiva de género. Y allí por eso es que yo les decía que sí los necesitamos. Es un juez intuitivo, es un juez que se deja llevar y debe dejarse llevar por el sentido común. Es un juez humanista,
porque le interesa entender y reconocer, que es una palabra muy importante en la perspectiva de género, que existe desigualdad, que estamos en una sociedad hegemónicamente patriarcal. El juez que no es capaz de reconocer esto no va a ser capaz de aplicar la perspectiva de género, así se la sepa toda la parte de la conceptualización de la misma. La sociedad caribe tiene cosas preciosísimas y aquí ya las hemos visto y las hemos disfrutado además. Playa, mar, río, Sierra Nevada, calor, frío, vallenato, pero también es una sociedad machista y es una sociedad patriarcal. Y nosotros como jueces, que somos agentes armonizadores y también agentes de cambio, tenemos una responsabilidad especial, hoy que estamos aquí hablando también del sentido caribe, de responder a todos esos retos que significa aplicar la perspectiva de género en nuestras decisiones. Finalmente quiero darle especial agradecimientos a la doctora Estela por toda la inspiración de estas semanas, por la guía, a mis compañeras también por las voces, a José especialmente por ser un símbolo, por tu interés, realmente porque de eso se trata. Es que este no es un tema de hombres, este es un tema de derechos humanos, no es un tema de mujeres. Aquí estamos hablando de derechos humanos. La perspectiva de género no puede ser considerada simplemente como la oportunidad que yo como juez tengo de la innovación. Estoy aburrida de fallar los casos del FOMAT, véngame esta perspectiva de género donde puedo innovar. No se trata de eso. La perspectiva de género es de derechos humanos. De ese nivel es el compromiso, de ese nivel es el estándar que se exige de los jueces. Estamos en el Palacio de la Proclamación y yo, en compañía de todas nuestras compañeras, queremos hacer una. Nos seguiremos subiendo a paneles y seguiremos levantando la voz, porque cada día trae sus sorpresas y hoy cursa una tutela en la cual se busca que se garantice el derecho a que se sigan eligiendo hombres como fiscales. Algo está pasando y algo no se está entendiendo. Entonces, acá seguiremos nosotros para educarnos entre todos, para invitarnos y para volvernos creyentes quizás, si es eso lo que nosotros necesitamos para comprometernos a aplicar la perspectiva de género en nuestras decisiones judiciales. Complemento la muy buena intervención de la doctora Lilia con una frase. Aplicar el principio de igualdad permite hacer visibles las diferencias para que no se conviertan en desventaja. Continuamos con la doctora Giovanna. Doctora Giovanna, en el servicio de la Administración de Justicia y particularmente en la jurisdicción de lo contencioso administrativo, ¿cuál es la participación de la mujer? ¿Qué datos estadísticos se pueden resaltar? Bueno, muy buenas tardes a todos. Yo creo que en esta parte que es un poco tediosa, pero es la que realmente materializa si todo esto que hemos hecho como Estado realmente está cortando esa brecha de participación de las mujeres dentro de la rama judicial, pero especialmente en nuestras altas cortes, o sea, en esas esferas de poder real dentro de la rama judicial. Y tenemos que partir de algo primigenio. En Colombia somos 52.511.393 personas y las mujeres representamos el 50.8% de esa población. Es decir, estamos casi en una paridad entre hombres y mujeres en nuestro país. Y esa paridad poblacional, pues también tenemos que verlas en la capacidad que se le ha ido abriendo o estos momentos que las mujeres hemos ido construyendo para también capacitarnos y capacitarnos a nivel profesional, porque básicamente ese es el nivel que se nos exige dentro de la rama judicial. Y encontramos con estadísticas del Ministerio de Educación que efectivamente en el año 2021
se inscribieron en las universidades 2.448.271 estudiantes y las mujeres representamos el 53.4% de esa inscripción. Pero no solo es la inscripción, es cuántas nos graduamos, cuántas efectivamente adquirimos ese conocimiento para poder hacer una participación efectiva dentro de la rama judicial, y tenemos que nos graduamos de las 524.983 personas, el 56.6% de las mujeres. Entonces esto ya está mostrando efectivamente que estamos ocupando lugares importantes que en principio no se nos daba. Pero también tenemos que ver si al interior de la casa todas estas proporciones están dadas de igual manera. Y si se ven las estadísticas que han sido expuestas por el Consejo Superior de la Judicatura, que están a corte de 30 de abril del 2023, la totalidad de servidores judiciales, estos empleados y funcionarios en la rama judicial, somos 35.021 servidores judiciales y las mujeres somos el 54.1%. Pero si lo bajamos y lo volvemos más específicos, que es en nuestra jurisdicción, en la jurisdicción contenciosa administrativas, somos 4.594 servidores judiciales y de ese porcentaje las mujeres somos el 57.14%. Pero esa cifra tenemos que verla realmente proporcionada en la escala jerárquica, si lo queremos llamar de esta manera, en que está dividida nuestra jurisdicción. Y si lo vemos de abajo hacia arriba, pues la base que está constituida por los empleados judiciales, estamos representando el 58.68% de esa población, que son 3.988 empleados judiciales. Y de los 379 cargos de juez administrativo, que si bien es cierto estábamos creados con mucha anterioridad, solamente nos implementaron a partir del año 2006, somos el 54.35%. Y esa brecha que inicialmente se daba en los tribunales ha ido cerrándose poco a poco, buscando la paridad entre hombres y mujeres. Y de los 26 tribunales que constituyen nuestra jurisdicción, esos 196 cargos de magistrados, nosotras representamos el 36.22%. Pero cuando ya vemos la cúspide, cuando vemos ya el Consejo de Estado, de los 31 cargos que componen el Consejo de Estado, entre la sala de consulta y la sala de lo contencioso administrativo, en este momento solamente hay 8 mujeres. Y vimos esta mañana que pronto serán 7 porque ya está pronto a terminar uno de los periodos. Entonces vemos que si bien es cierto somos una mayoría en las bases, somos una mayoría en ese primer escalón como funcionarias judiciales, esa misma proporción no se ve reflejada en la cúspide. Pero este no es un fenómeno solo y exclusivo y único de Colombia. Si vemos el sur del continente, vemos nuestros 10 países que constituyen el cono sur, pues estamos de extremos a extremos. Estamos con un Paraguay con un 22.20% de participación femenina en las altas cortes, independiente del número de altas cortes que esté. Y tenemos una Venezuela, irónicamente, con un 46.90% de participación de mujeres en las altas cortes. Y Colombia está en ese punto de 36.17. Y podríamos decir, bueno, estamos cumpliendo el 30% de la ley de cuotas. Pero ¿cómo está jaloneado realmente ese 36.17% de participación de las mujeres en las altas cortes? Está jaloneado principalmente por las instituciones o altas cortes que se crean a partir de la Constitución del 91, que es la Corte Constitucional, el Consejo Superior de la Judicatura y recientemente la Jurisdicción Especial para la Paz. Y esto ha implicado un mayor número de mujeres, pero seguimos con unos rezagos efectivos y bastante evidentes dentro de nuestras dos cortes más antiguas, que es la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Esa representación de las mujeres en el Consejo de Estado, si lo vemos en 30 años, de 1991, de la entrada de la Constitución, hasta el 2021, se habían elegido 128 consejeros de Estado, donde solo 31 correspondían a mujeres, es decir, el 24.2%. Y si vemos la década del 2011 al 2021,
no hemos superado todavía el porcentaje del 24.8. Es decir, se ha mantenido esa participación de las mujeres así, lo que en principio mostraría que estas políticas de ingreso de las mujeres a las altas esferas del poder se han quedado ahí estancadas, porque no se demuestra un incremento gradual para llegar a la paridad que represente en verdad este sistema en donde vemos que a nivel poblacional somos la mitad de la población de Colombia. Entonces, la gran pregunta es, ¿por qué no son elegidas las mujeres para ingresar a las altas cortes, y en específico al Consejo de Estado? Y el Consejo Superior de la Judicatura dice, es que no se inscriben, no participan en el proceso efectivamente de selección para ser elegidas consejeras de Estado, pues de las 107 listas que se han mandado del Consejo de la Judicatura desde 1994 hasta 2021 para proveer los cargos de consejeros, las mujeres solo han representado el 29.8% de participación en esa inscripción. Entonces la pregunta es, ¿por qué si somos en muchos casos mayoría o somos un número representativo importante, no participamos para en ese proceso de selección e integrar esta alta corte como es el Consejo de Estado? Y se han revisado varias causas que no pueden ser las únicas, pero que se han puesto como representativas. Uno, que las mujeres consideran que si bien el proceso se conoce con anticipación cuáles son los requisitos básicos para ser claramente consejero de Estado, pues dentro del proceso no están claros cuáles son los criterios de elección. Entonces sienten que se desgastan en un proceso donde no saben si están cumpliendo o no cumpliendo esos criterios de elección, cómo van a ser elegidas. El otro punto que conlleva, pues tenemos un proceso que es por cooptación, que conlleva implícito un lobby en esto, y hay mujeres que consideran que en ese proceso de lobby pueden verse expuestas a situaciones que sus pares hombres no se irían a ver expuestos. Otras condiciones es que consideran que todavía al interior de nuestras cortes hay un sesgo de género, y es un sesgo de género que hay situaciones que ni siquiera son consideradas cuando se evalúa o se valora a un hombre, pero que sí son consideradas cuando se evalúa a una mujer, que podrían ser específicamente que considera, como lo colocó la doctora al principio de la introducción, que señalaba, es que las mujeres tienen que ser delicadas, es que las mujeres tienen que ser sentimentales, es que las mujeres de pronto no tienen la fortaleza para enfrentarse a decisiones fuertes, difíciles, de unas connotaciones en cargos como estos. Entonces, esas valoraciones nunca se harían, o consideran las mujeres que nunca se harían frente a un hombre. O hay otras consideraciones que frente a la valoración que se hace a los hombres pueden ser un plus, pero para las mujeres pueden ir en contra, como podría ser su edad, su juventud, porque si un hombre relativamente joven aspira a una magistratura como esta, pues se le valora efectivamente que a su muy corta edad o relativa corta edad está aspirando a esta, mientras que sienten las mujeres que se les catalogan que están muy niñas, muy jóvenes, y por consiguiente no tendrían la experiencia para poder ejercer estos cargos. Pero el elemento principal, y aquí me voy a unir un poco a la línea que ha venido desde ayer con la doctora Marcela y hoy con el doctor Jean Paul, es que principalmente esta sociedad, y lo tenemos que reconocer como lo dijo la doctora, más en el Caribe, somos una sociedad machista, donde ha impuesto a las mujeres ciertos roles que se consideran son eminentemente femeninos, que es el cuidado de la familia, que es el cuidado de los hijos, que es el cuidado de los padres, y que se ven mucho más acentuados cuando somos mujeres que ejercemos la profesión, la docencia o la judicatura desde las regiones. Entonces se nos coloca a elegir entre ese proyecto profesional, las familias, y muchas veces cede la familia efectivamente a esto. Esto que nos lleva a concluir, para yo ya ir terminando. Uno, que el mecanismo que ha surtido y que ha permitido un acceso real de las mujeres a la rama judicial ha sido el concurso de méritos, y que esto se ve evidenciado en el ingreso de los empleados,
de los que somos jueces contencioso administrativos, y se está viendo que cada vez la brecha en materia de magistrados se va cerrando. Entonces, claramente el concurso ha sido una herramienta eficaz para aplicar y permitir ese ingreso de las mujeres a los cargos públicos en la rama. Dos, que además el concurso de méritos ha evidenciado que el no acceso efectivo y real de las mujeres a la esfera de poder no se da ni por falta de capacidad, ni por falta de formación, ni por falta de experiencia, porque precisamente esos son los elementos que se nos evalúan en un concurso de méritos. Y esto lleva, porque como nuestro conversatorio son los retos, el reto es incentivar efectivamente a las mujeres a participar en estos procesos de selección para las altas cortes, en el caso nuestro, para el Consejo de Estado, pero incentivar sobre todo a las mujeres que estamos desde las regiones, a las mujeres que ejercemos nuestra profesión desde las regiones, las mujeres que somos docentes, ejercemos la judicatura o la abogacía directamente desde las regiones, para de esta manera, como se dijo ayer y se repitió el día de hoy, realmente llevar a nuestras altas cortes esa pluralidad, esa diversidad de país que nos ufanamos de decir todo el tiempo que tenemos, pero que tenemos que hacerlo real. Y que además pueda verse con ojos de mujer también, con nuestros propios problemas, con nuestras propias soluciones para hacer esa introducción de género necesaria. Entonces, la idea es incentivar esto no solo para conformar las listas en el porcentaje mínimo que debemos de tener de mujeres, sino que se vea reflejada de manera real en la elección y en la conformación para ir acercando esa brecha y llegar a la paridad de género. El mensaje es bastante claro. Las cifras no avalan la equidad de género en los altos cargos a nivel de altas corporaciones. Sin embargo, yo creo que ese techo en la jurisdicción contenciosa administrativa no es de hierro, sino de cristal y está pronto a romperse. Doctora María José, desde el ámbito de la academia, ¿cuáles son los aportes que deben hacerse para lograr la igualdad de género? Está ante un auditorio de jueces y magistrados. ¿Qué recomendaciones nos da al respecto? Bueno, pues buenas tardes. En primer lugar, muchas gracias por la invitación a participar. Yo realmente he venido a un congreso de constitucionalistas y bueno, pues aquí me han pillado un poquito para participar en estas jornadas. No soy juez ni magistrada. Soy profesora de universidad y además soy filósofa del derecho, con lo cual aún es mucho más complicado a lo mejor hablar de estos temas ante los jueces. Yo comenzaría con una serie de preguntas, ¿no? Todo lo que se ha dicho aquí, por supuesto, lo suscribo y efectivamente la igualdad formal no es suficiente, ¿eh? Esta utopía o esta promesa utópica de la igualdad real entre hombres y mujeres es eso todavía, una promesa utópica a la que no llegamos. Y bueno, aquí se están planteando muchas cuestiones que yo me hacen pensar, bueno, ¿cuál es el porqué, no? ¿Por qué no se llega? Que era lo que también en esta última intervención se ha señalado de forma muy clara y con datos muy claros, en este caso en Colombia. Pero yo podría decir, esto lo podemos extender al resto del planeta, porque aquí se ha dicho mucho, como, bueno, la sociedad caribeña es patriarcal o es machista todavía. Yo digo, bueno, las sociedades globales y universales siguen siendo o siguen estando constituidas por estructuras patriarcales y machistas. Y ojo, esto no hay que interpretarlo como un ataque a los hombres, como a veces se plantea, porque las estructuras patriarcales y machistas que conforman las sociedades las reproducen también muchas mujeres. O sea, que no es un problema solamente de hombres, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿por qué no se llega, por ejemplo, a cargos de dirección, no solamente en la judicatura, incluso en las empresas privadas, por ejemplo, consejos de administración en las grandes empresas? ¿Por qué no llegan las mujeres? ¿Por qué los consejos de administración de las grandes empresas son una especie de club de antiguos alumnos de colegios de élites que se reparten el poder, ¿no?
¿por qué pasa esto? ¿Por qué sigue habiendo violencia contra las mujeres? ¿Por qué las mujeres siguen estando discriminadas en todos los ámbitos? Como se decía anteriormente, efectivamente, hace años nos decían, es que las mujeres no estaban formadas, es que no estamos formadas. Bueno, ahora estamos formadas, y los datos lo avalan. En Europa, la Unión Europea, efectivamente, de las personas que se licencian, el 60% son mujeres. ¿Qué ocurre luego cuando las mujeres empiezan a entrar en el mercado laboral? Se van quedando por el camino, no van llegando a la cúspide. ¿Por qué? Porque sigue habiendo discriminaciones. Porque sigue habiendo discriminación por la maternidad, porque no hay buenas políticas de conciliación de la vida laboral y familiar, porque hay estereotipos y prejuicios de género todavía, como se decía, la mujer no es competitiva, la mujer no tiene determinadas características que no la hacen productiva dentro de un determinado mercado laboral. Entonces, ¿cuál es la razón? Es decir, ¿por qué está fallando esto? Porque, diríamos, hace algunas décadas podríamos decir, bueno, el derecho ya sabemos que siempre ha tenido género, y no ha sido precisamente femenino. El derecho ha tenido un género masculino. Pero claro, también, y lo hemos visto, como lo han señalado, ya tenemos tratados internacionales, acuerdos internacionales, hemos incluido en nuestras constituciones derechos fundamentales para las mujeres, tenemos leyes de cuotas, tenemos leyes contra la violencia de género, tenemos leyes importantes en muchos países que van incorporando todos estos elementos y que van de alguna manera feminizando también el derecho, dando una perspectiva más femenina del derecho. Pero sin embargo siempre falla algo, siempre hay algo que está fallando. Y vemos cómo los jóvenes en muchas ocasiones reproducen violencia contra las mujeres, una violencia sutil a lo mejor en las relaciones de pareja, controlar el móvil de la pareja, amenazas, controlar la vestimenta, la forma. Esto lo estamos viendo también constantemente, ¿no? ¿Qué es lo que está fallando? Lo que está fallando es la educación. Hay un fallo democrático aquí, y este es un fallo como sociedad. Ya tenemos buenas leyes, ya tenemos buenos tratados internacionales, ya tenemos personas profesionales, operadores del derecho que tienen una conciencia de género, y sin embargo siguen fallando. La violencia contra la mujer no disminuye, se incrementa. Y no solamente estamos hablando de países donde podemos pensar que, bueno, la condición de la mujer es algo que no está considerado y que la violencia es totalmente brutal. No, no. En España la violencia contra la mujer se está incrementando cada año. La violencia de género se incrementa, persiste. ¿Qué es lo que falla? Falla la base de la pirámide. Fíjense que aquí estamos hablando mucho del vértice de la pirámide, de por qué no llegan, pero hay un fallo en la base de la pirámide. Y el fallo en la base de la pirámide es la educación. Es la educación. No estamos educando bien a nuestros hijos y a nuestros jóvenes. ¿Por qué los jóvenes están reproduciendo de nuevo todos estos esquemas de violencia? ¿Por qué la violencia de género, por ejemplo, les hablo de España porque es lo que más conozco, por qué la violencia de género en España cada vez se produce más entre parejas jóvenes? Parejas de 19, 18, 20, 21 años que matan a su pareja. ¿Por qué? ¿Por qué hay hombres? ¿Por qué hay hombres que no saben resolver sus conflictos, sean económicos, sean laborales, sean puramente identitarios? ¿Por qué no saben resolver sus conflictos sino acudiendo a la violencia contra la mujer? Y esto es algo real. Y ahí está fallando toda la sociedad. No es un problema de los hombres, es un problema de la sociedad. Está fallando toda la sociedad. Cuando los hombres no saben resolver sus conflictos, nada más que matando a la mujer que tienen al lado, hay un fallo social. Y ese fallo social, como decía, está en la base. Y está en la base de la educación. No estamos educando bien a nuestros jóvenes, a nuestros hijos. No los estamos educando bien. No los estamos educando con perspectiva de género. Creíamos, a lo mejor, hemos sido demasiado ingenuos, pensando que con unos tratados internacionales, con unas leyes que incorporaban derechos de la mujer, con unas cuotas de género importantes, necesitamos efectivamente una democracia paritaria, con esto se iba a solucionar el problema. Y vemos que no se acaba de solucionar el problema, que la discriminación persiste, que la violencia persiste, que las violaciones de derechos fundamentales de las mujeres persisten, que el clasismo contra la mujer persiste, que el racismo
contra las mujeres racializadas persisten, que la discriminación se aumenta cuando se trata de mujeres inmigrantes con una raza diferente, con una condición identitaria diferente, se incrementa. Ahí está fallando la educación. No estamos educando a nuestros jóvenes desde una perspectiva de género, no les estamos educando desde una perspectiva de educación afectivo-sexual, pero es que nos estamos encontrando, además, con una oposición frontal. Es decir, el supremacismo masculino, la ideología del supremacismo masculino sigue instalado en nuestra sociedad. Sigue instalado en la sociedad. Esa idea de lo masculino, esa idea del líder político con una serie de atributos, de una masculinidad que parece ya superada y atrasada, la estamos viendo de nuevo también en muchos líderes políticos que se conforman como ídolos de alguna manera para determinados jóvenes. Mire, no voy a citar a lo mejor ahora políticos más recientes, por no dar nombres de personas, voy a nombrar a alguien que ya se ha muerto, que por tanto no me va a poder rebatir, quizá. Cuando Berlusconi ganaba elecciones, mayoritariamente en Italia, se hicieron unas encuestas, ¿no? de cómo percibían los jóvenes, sobre todo, la figura de Berlusconi. Berlusconi es un político, todos conocemos cómo es, no voy a detallar mucho más, pero sí voy a decir algo, o sea, era un violador, estaba condenado por determinadas, estaba condenado en juicios por determinados actos de violación, era corrupto, etcétera, etcétera. Bien, pues en estas encuestas que se hicieron en aquel momento, entre los hombres, el 78% de los hombres italianos querían ser como Berlusconi. Cuando les preguntaban por la razón de por qué querían ser como Berlusconi, porque era un hombre que triunfaba, porque era un triunfador, que tenía poder, que tenía grandes coches, que tenía grandes mansiones y que tendría todo tipo de mujeres. Ese era el ideal. Entonces, ¿qué está fallando para que los jóvenes italianos tengan ese ideal de masculinidad? Y no estoy hablando de hace 2 siglos, estoy hablando, 30 años a lo mejor, que era cuando ganaba Berlusconi las elecciones mayoritariamente, pero podríamos trasladarlo a otros líderes ahora actualmente también, no nos quedaría demasiado lejos. Está fallando la educación. Y en eso es donde nos tenemos que esforzar. Porque claro, ¿qué sentido tiene decir ahora, permítanme un poco la licencia, a un auditorio de jueces, juezas, de magistrados y magistradas, miren, ustedes tienen que interpretar la ley con perspectiva de género? Está bien, pero si nos sigue fallando la base de la educación, vamos a conseguir poco, vamos a conseguir muy poco. Y yo creo que ahí es donde hay que poner el esfuerzo, hay que poner la reivindicación, educar con perspectiva de género, explicarles a nuestros jóvenes qué significa una estructura patriarcal. Una estructura patriarcal es una estructura de dominación. Es una estructura en la cual a las mujeres se les ha negado el acceso al poder. Porque finalmente esto es un tema de reparto de poder. Y las mujeres hemos estado ausentes del reparto de poder. Y eso hay que decírselo a los jóvenes, niños y niñas, desde su temprana edad. ¿Qué significa una estructura patriarcal? Y una estructura patriarcal, como decía, no es una estructura de ataque a los hombres, porque en las estructuras patriarcales estamos todos, hombres y mujeres, y muchas mujeres reproducimos, a lo mejor consciente o inconscientemente, las estructuras patriarcales. Y yo creo que por ahí es por donde hay que, de alguna manera, ir cortando esto, intentando cambiar, porque si no nos vamos a seguir encontrando que se reproducen las mismas situaciones, la violencia sigue, y vamos a buscar chivos expiatorios, es decir, vamos a buscar culpables donde no están. Es decir, ¿por qué la violencia contra las mujeres incrementa? Porque vivimos una situación de crisis. Se nos ha dicho, en las últimas décadas se ha dicho, bueno, la crisis financiera del 2008 afectó directamente a los hombres, claro, los hombres no sabían cómo gestionar esto, ¿cómo lo gestionaban? Con violencia contra la mujer. No, miren, no es así, no es tan simple. Eso es buscar un chivo expiatorio, buscar un culpable donde no lo hay. Es decir, echamos la culpa a la crisis económica y como la crisis económica golpea fuertemente a los hombres no saben cómo reaccionar y reaccionan con violencia contra la mujer. No,
es mucho más profundo, es mucho más estructural y hay que empezar, yo creo, por la base de la pirámide para ir poco a poco, porque no es fácil, poco a poco ir cambiando el alma de las personas. Hay que cambiar el alma y la mente de las personas. Muchas gracias. Después de estas profundas y excelentes reflexiones, le otorgo el uso de la palabra a la doctora Estela Llané para que nos ilustre sobre los retos pendientes de la lucha de género y haga las conclusiones de este panel. Bueno, muchas gracias. Yo comenzaría por decir que normas tenemos suficientes, tanto a nivel internacional, constitucional, legal. La profesora decía, vine a un congreso de derecho constitucional y esto es derecho constitucional, son los derechos de las mujeres incorporados también en la Constitución con acciones positivas para la mujer. En el caso nuestro, el artículo 13, que pasa de esa igualdad formal a esa igualdad real y obliga por lo menos al Estado, ya no son las constituciones del siglo pasado de que todos somos iguales ante la ley, no, ahorita, y eso hace parte del Estado social de derecho, ahorita el artículo 13 dice el Estado tiene que comprometerse con hacer la igualdad real y efectiva y tomar medidas efectivas en favor de grupos discriminados y de grupos marginados. Por eso, dentro del mismo texto constitucional, en servicios públicos, etcétera, en 42, 53, podemos apoyarnos, además de leyes, para tomar medidas diferenciadas en favor de la mujer, porque es un mandato legal. En síntesis, hay suficiente normatividad internacional y nacional en que apoyarnos para hacer realidad el derecho a la igualdad y la no discriminación. Y la perspectiva de género no les suene tan extraño, simplemente en esas decisiones judiciales hacer realidad el derecho a la igualdad y a la no discriminación. En términos sencillos es eso, solo que necesitamos tener unos ojos un poco más agudos, mirar cada que nos llega un caso, los hechos, lo que nos expone, mirar el contexto en que se produce eso. Y también desde un comienzo los jueces tenemos facultad oficiosa, podemos decretar pruebas para intentar llegar a esa verdad, a esa realidad. En la música, en las canciones de aquí del Caribe que nos ponían de ejemplo, pues poder llegar a decretar una indemnización, si es que hay lugar a ella, por supuesto. Entonces, tener unos ojos agudos y en materia probatoria flexibilizar la carga probatoria. Y en algunos casos invertir la carga de la prueba, porque recuerden que la violencia puede ser física, psicológica, sexual, puede ser en ámbitos públicos y en ámbitos privados, y hay muchos que son en el ámbito doméstico, pero ya no hay velo para eso, podemos entrar. Y entonces ahí, ¿qué pruebas van a encontrar ustedes? No van a encontrar una prueba directa. Entonces, en muchos casos se invierte la carga de la prueba y también tenemos que tener confianza, digamos, en las pruebas indirectas. Y la otra cosa, que ustedes tengan conciencia de que las decisiones judiciales producen un impacto que trasciende la resolución del caso concreto y que va mucho más allá. Son una enseñanza para la sociedad, son una enseñanza para sus pares. Entonces, llamarlos a que no tengan miedo en eso. La otra cosa, por supuesto, que es importante que lleguen más mujeres a los altos cargos y la meta con los datos que nos dio la compañera, si somos el 50.7% de la población colombiana y estamos suficientemente preparadas y capacitadas, pues la meta es la paridad, que haya alternancia, que haya universalidad. Ahora, la otra cosa que también hay que tener los ojos muy abiertos es que la simple llegada, por ejemplo, por sí de las mujeres no acredita que se tenga una mirada de igualdad de género, ¿sí? Entonces, también, o sea, no por el simple hecho de ser mujer o por el simple hecho de ser hombre, porque pues, hay que mirar que efectivamente sean mujeres que se identifican, que sepan cuál es su rol, que sepan cuál es su posición. La otra cosa que va un poco a tono con todo lo que han dicho es que la sociedad ya ha evolucionado a un punto en que, pues por supuesto, siempre faltarán normas para regular muchas conductas que se van produciendo,
pero en el que el gran reto, y a eso es que los llamo a todas y a todos, es que hagamos realidad esas normas, hagamos la realidad. Pero esa hagamos la realidad no es solamente en el campo jurídico, como lo decía la profesora española, nosotros lograr una igualdad de género y no discriminación implica necesariamente transformar el rol tradicional que ha tenido el hombre y la mujer en la sociedad y en la familia. Por eso una de las medidas, y que no puede asustar, es que hoy día se esté hablando de corresponsabilidad en el hogar, es que se esté hablando de nuevas masculinidades, no porque sean afeminados ni nada por el estilo, sino porque hoy día mujeres y hombres estamos trabajando, estamos capacitados. Las tareas del hogar, las tareas de cuidado, todas estas poblaciones en Europa y acá, las poblaciones adultas van en aumento y las poblaciones jóvenes van en descenso. Eso hace que el cuidado para esa población adulta sea cada vez mayor. ¿Y en quién recae ese cuidado muchas veces sin remuneración alguna? En la esposa, en la hija, en la sobrina. Esa es una fuerza para la sociedad que tiene que asumir igualmente el Estado, y que esas tareas en el hogar también tienen que transformarse. Entonces, un llamado a que no nos dé miedo integrar, como nos invita la profesora, en las labores de la casa, en las tareas de la casa, a hombres y a mujeres, en la educación. Además los hace más integrales. Hoy día los muchachos, hombres, salen y van a hacer una especialización, una maestría afuera, y el gran temor es: ¿y quién me ayuda con la comida? ¿Quién me ayuda con la ropa? ¿Y quién me ayuda con el aseo? Tenemos que ser hombres integrales los unos y los otros. Entonces, decirles finalmente que estamos en un momento, yo digo, vital, en que nos estamos cuestionando como seres humanos por qué estamos acá, para qué estamos acá, cuál es nuestra relación con la naturaleza, somos una unidad. Y en todos esos cuestionamientos, además de la separación de poderes y demás, un punto esencial es cómo nos relacionamos los unos a los otros y cómo hacemos realidad ese derecho a la igualdad y a la no discriminación, que sin duda alguna contribuye a la paz, a la democracia, a hacer realidad eso que todos creemos hoy día que es bueno, que son los derechos humanos, y aquí especialmente los derechos humanos de la mujer. Muchísimas gracias a todas. Muchas gracias por escucharnos. Hemos finalizado el conversatorio.